Padre Celestial, tu pueblo se haya reunido al comenzar las horas de tu santo sábado para tributarte la honra, la gloria y la alabanza que tú te mereces como nuestro Dios, como nuestro gran Creador. Te pedimos, Señor, que al abrir tu santo libro, tu Santo Espíritu acompañe a tu pueblo. Acompaña especialmente a las visitas en nuestro medio, que puedan comprender el mensaje, recibirlo en el corazón y tomar la decisión de obedecer lo que tú nos enseñas. Gracias te damos por la promesa de tu compañía. Reclamamos esa promesa en el precioso nombre que sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén. La Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene un concepto de eventos finales muy diferente que todas las demás iglesias. Hay muchas diferencias entre la escatología adventista. Escatología significa los eventos finales que concibe la iglesia adventista y los conceptos que tienen otras iglesias. Esta noche, para comenzar, voy a compartir una de esas divergencias entre la iglesia adventista y la mayoría de las iglesias, por lo menos las iglesias carismáticas, las iglesias pentecostales evangélicas. La mayoría de los cristianos hoy en día creen que se pueden preparar para la venida de Jesús hasta que Él venga. Pero la iglesia adventista cree, en armonía con la Biblia, y lo vamos a comprobar esta noche y también mañana en nuestro tema, que la puerta de la gracia para este mundo se va a cerrar antes que Cristo venga. Todos los casos se van a decidir antes que Jesús venga. Se va a cerrar la puerta de la oportunidad, se va a cerrar la puerta de la gracia. Luego va a pasar un periodo que se conoce como el tiempo de angustia. Y solo después del tiempo de angustia regresará Cristo en poder y gloria para reclamar a su pueblo. Es decir, la iglesia adventista, en armonía con la Biblia, enseña que si no estamos listos para cuando se cierre la puerta de la gracia, no vamos a estar listos para la segunda venida de Jesús. Ahora ustedes dirán, pastor, ¿a dónde enseña la Biblia este concepto? Antes de compartir 11 ejemplos de la Biblia, de los cuales vamos a estudiar algunos esta noche y algunos mañana, permítame mencionar que en todas las historias que vamos a examinar hay varios comunes denominadores, es decir, elementos que tienen estas historias en común. En primer lugar, en cada una de las historias hay un remanente fiel. En cada una de estas historias hay enemigos del remanente fiel. En cada una de estas historias hay un tiempo de angustia para el remanente fiel porque los enemigos quieren acabar con ellos, los aborrecen. En cada una de las historias encontramos que la fe de los fieles de Dios es severamente probada en el tiempo de angustia. En cada una de estas historias notamos que Dios se demora en responder a las oraciones de su pueblo, porque su pueblo ora que Dios por favor los libre de manos de sus enemigos, pero Dios no responde inmediatamente. Dios demora en responder a las plegarias de su pueblo. Y el último punto que tienen todas estas historias en común es que finalmente Dios interviene después de la demora para librar a su pueblo. Repito nuevamente los elementos que tienen en común estas historias. Número 1, un remanente fiel. Número 2, un enemigo o enemigos del remanente. Número 3, por la enemistad de los enemigos, el pueblo de Dios pasa por un terrible tiempo de angustia. Su fe es severamente probada. Dios no responde inmediatamente, demora en responder a las plegarias de su pueblo para que Dios los libre.
Pero finalmente Dios interviene y libra a su pueblo del tiempo de angustia o la crisis por la cual estamos pasando. Ahora, la historia que ilustra mejor que cualquier otra historia este proceso que acabo de describir es una historia que encontramos muy temprano en la Biblia. Es una historia que encontramos en el libro de Génesis. Ahora, no voy a contar toda la historia porque no es posible cubrir todos los detalles. Tengo una presentación de 1 hora nada más sobre este punto específico, pero les voy a cubrir los puntos principales. Ustedes recuerdan que antes del diluvio Dios llamó a Noé para que predicara un mensaje al mundo antediluviano. Su mensaje dividió al mundo en 2 grupos. Los que aceptaron el mensaje, que fueron todos los miembros de su familia, y los que rechazaron su mensaje. Es decir, la predicación de Noé dividió a la raza humana en 2 grupos, los salvos y los perdidos. Cuando Noé terminó de predicar su mensaje, después de 120 años, algo extraordinario sucedió. Se encuentra descrito en Génesis 7 y el versículo 16. Génesis 7 y el versículo 16. Dice allí, ¿qué sucedió cuando Noé terminó su predicación? Hablando de los animales que vinieron al arca, dice, y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. ¿Qué hizo Jehová? Cuando Noé terminó de predicar, Jehová le cerró la puerta. Y apenas se cerró la puerta, comenzó a llover. No. Eso no lo dice la Biblia. Yo pregunto, ¿pasó un tiempo entre cuando se cerró la puerta y cuando comenzó a llover y vino la destrucción? ¿Cómo no? Ahora, durante ese tiempo, ¿los que estaban perdidos se podían salvar? ¿Y los que se salvaron se podían perder? ¿O todos los casos estaban decididos cuando se cerró la puerta? Todos los casos estaban decididos cuando se cerró la puerta. La destrucción sencillamente destruyó a los que estaban afuera cuando se cerró la puerta. ¿Me están entendiendo? Ahora, hablemos unos momentos de lo que sucedió durante el periodo entre cuando se cerró la puerta y todos los casos estaban decididos y cuando vino la destrucción o comenzó a llover. Yo pregunto, ¿creen ustedes que los que estaban dentro del arca, su fe fue severamente probada por cada día que pasó? ¿Hubo una demora en Dios responder? Sí. ¿Cómo no? Imagínense, pasa un día, cielo azul. 2 días, ni una gota. 3 días, radiante el día. 4 días, 5 días, 6 días, 7 días. Porque pasaron 7 días, el 8º día fue cuando comenzó a llover. Y los que estaban afuera, ¿cómo se portaron durante esos 7 días? ¿Creen que cada día se portaron peor que el día anterior? Sí. Lógicamente, los enemigos estaban afuera burlándose de los que estaban adentro y los de adentro, su fe estaba siendo severamente ¿qué? Probada. Los que estaban afuera burlándose no sabían que estaban perdidos y los que estaban adentro sabían por la promesa de Dios que iban a ser preservados, pero hubo una demora en Dios intervenir para librarlos. Es decir, hay un periodo de tiempo entre cuando se cierra la puerta, termina la predicación, ya nadie se puede salvar, y cuando finalmente viene la destrucción. Ahora ustedes dicen, ¿pero será que al final de la historia va a pasar lo mismo? Vamos a ver lo que dijo Jesús. Mateo 24 y el versículo 37 al 39. Mateo 24 y el versículo 37 al versículo 39. Aquí Jesús nos va a decir qué importancia tiene esta historia para el tiempo del fin.
dice allí Jesús, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué eventos está comparando Jesús? Lo que pasó allá va a suceder aquí, está diciendo Jesús. Sigue diciendo, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, es decir, estaban llevando a cabo su vida rutinaria. Ahora viene una palabrita muy importante, hasta, es una palabra que marca un momento de tiempo, dice, estaban haciendo esto hasta el día en que Noé, ¿qué? Entró en el arca. Pero ahora fíjense lo que sigue diciendo. Y no entendieron, ¿quiénes no entendieron? Los que estaban afuera, muy bien. Y no entendieron hasta que vino el diluvio. ¿Qué no entendieron entre cuando se cerró la puerta y vino el diluvio? Los que estaban afuera, ¿qué no entendieron? ¿Qué no supieron? Que estaban perdidos, pero siguieron viviendo durante ese periodo. Dice, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, y luego dice, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Se va a cerrar la puerta de la gracia antes que Jesús venga? Seguro. En el mundo va a haber un grupo de personas que no van a saber que están perdidos. Va a haber un grupo cuya fe será severamente probada. Pasará el pueblo de Dios por un tiempo angustioso donde sus enemigos se van a burlar de ellos. Finalmente Dios intervendrá para librar a su pueblo cumpliendo su palabra. ¿Cómo no? Ahora permítame ilustrarlo de otra forma. Jesús dijo que Él iba a venir como ladrón en la noche. Compara su venida con la venida del ladrón en la noche. Ahora, mucha gente, inclusive creo yo la mayoría de los adventistas, creen que la venida de Cristo como un ladrón es la segunda venida de Jesús. Pero la venida de Jesús como ladrón no es la segunda venida de Cristo. Permítame ilustrar lo que quiero decir. Es una noche muy fría en San Diego. Yo me imagino que ustedes tienen noches bien frías aquí de vez en cuando, ¿verdad? En diciembre, en enero posiblemente, donde sopla el viento y está frío, entra esa neblina del Pacífico. ¡Wow! Y han trabajado todo el día y llegan a la casa, se comen una buena cena, se sientan en la silla favorita a ver las noticias en la televisión, se quedan como medio dormidos y dicen, me voy a ir a acostar porque estoy cansado. Y entonces va la persona, se acuesta, y apenas se acuesta y se pone las cobijas encima, que está calientico, y ha bajado el termostato de la casa, porque uno duerme mejor con el termostato bien bajo. La persona dice, se me olvidó trancar la puerta. Y estoy aquí debajo de esta cobija calientico, sabroso. Qué flojera me da salirme de debajo de la cobija para ir a trancar la puerta. Y la persona dice, al fin y al cabo yo llevo viviendo en esta casa 25 años y nunca ha llegado el ladrón. Y se queda con las cobijas puestas. A medianoche, porque Jesús dijo que vendrá como un ladrón a medianoche. A medianoche, a que no adivinan quién llega. El ladrón llega, exactamente. Y el que está en la casa está ¿qué? Durmiendo. No sabe que el ladrón ha venido. Y el ladrón entra a la casa y se roba la cámara de video, se roba el celular, se roba el dinero que consigue, mejor dicho, se roba todo lo que tiene valor y se va. Los que están adentro de la casa no saben que el ladrón ha venido. ¿Cuándo descubren los que están en la casa que el ladrón hizo una visita? Cuando se despiertan por la mañana, pero ya para ese momento es demasiado tarde. Cuando Jesús dice que Él va a venir como ladrón, lo que está diciendo es que Él va a cerrar la puerta de la gracia, y si no estamos velando, si no estamos listos, seremos tomados por sorpresa, y solamente cuando Cristo venga nos daremos cuenta que estamos perdidos. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Y ahora escuchen bien lo que voy a decir. Muy importante.
Tenemos un momento en la historia de este mundo cuando se va a cerrar la puerta de la gracia para todos los seres humanos. Pero si usted se llega a morir esta noche, su puerta se cerró. Su puerta individual. Porque la Biblia dice que Dios establece que el hombre muere una vez y después de eso viene el juicio. Es decir, no podemos decir, bueno, yo me voy a preparar y voy a estar listo cuando se cierre la puerta de la gracia. O yo voy a demorar porque la puerta de la gracia no se va a cerrar todavía porque no ha llegado la ley dominical. Y entonces llegamos a morir esta noche antes que llegue la ley dominical, antes que se cierre la puerta y de todas maneras se cerró la puerta. Porque en el momento de la muerte, ese es el fin. ¿Me están entendiendo este asunto? Ahora vamos a repasar. En los días de Noé, ¿hubo un remanente fiel? ¿Quién? Noé y su familia. ¿Había enemigos de ellos? ¿Quiénes? Los que estaban afuera. ¿Pasaron por un tiempo de angustia? ¿Los que estaban adentro? ¿Cómo no? ¿Su fe fue probada? Sí. ¿Hubo una demora en Dios librarlos de sus enemigos? Pero pregunto, ¿finalmente Dios intervino y el pueblo fue librado? Exactamente. Ven, todos los elementos están en esa historia. Ahora quiero que vayamos a otro ejemplo que encontramos en el Antiguo Testamento. Vamos a Daniel, el capítulo 12 y el versículo 1. Ya que tenemos el patrón, ya que tenemos el modelo de cómo funciona esto con los comunes denominadores, ahora queremos examinar varias historias que nosotros encontramos en las Escrituras, además de la historia que usamos del diluvio y de la venida del ladrón. Daniel 12 y el versículo 1. Ahora, antes de leer este versículo, necesito darles un poquito del contexto. Si ustedes leen el capítulo anterior, el capítulo 11, los versículos 44 y 45, van a descubrir que se habla allí de un poder que se denomina el Rey del Norte. Ahora, no se confundan sobre quién es el Rey del Norte que viene a atacar al pueblo de Dios, porque dice que va a salir para destruir y aniquilar a muchos. Es decir, es un poder perseguidor que va a tratar de acabar con el pueblo de Dios. Ustedes pueden leerlo ahí en Daniel 11, 44 y 45. Ahora escuchen. En la Biblia, este poder perseguidor se describe con diferentes nombres. Por ejemplo, en Daniel 7 se le llama el cuerno pequeño. En Apocalipsis 13 se le llama la bestia. En 2 de Tesalonicenses 2 se le llama el hombre de pecado. En 2 de Tesalonicenses, en Mateo 24 se le llama la abominación asoladora. En Apocalipsis 17 este poder se le llama la ramera. Y en 1 de Juan, el capítulo 2, se le llama el anticristo. Todos esos nombres se aplican al mismo sistema. Son perspectivas distintas del mismo sistema. Así que el Rey del Norte es lo mismo que el cuerno pequeño o la bestia. La abominación asoladora, la ramera, el hombre de pecado. Todos son nombres que describen el último poder que va a perseguir y oprimir al pueblo de Dios. Y ya hemos estudiado en cuanto al cuerno pequeño y la bestia. Y hemos visto que el cuerno pequeño y la bestia representan ¿qué poder? Representan el papado. Exactamente, lo cubrimos en detalle examinando estas profecías matemáticamente. Así que viene el Rey del Norte, el enemigo final del pueblo de Dios, y los versículos 44 y 45 del capítulo 11 dice que va a salir para destruir y aniquilar al pueblo de Dios. Pero cuando está a punto de hacerlo, tenemos lo que se describe en Daniel 12 y el versículo 1. Dice allí, en aquel tiempo, es decir, cuando el Rey del Norte sale para destruir al pueblo de Dios, se levantará Miguel. ¿Qué va a pasar cuando el pueblo de Dios esté siendo perseguido finalmente? ¿Qué va a pasar? ¿Se va a levantar quién? Miguel. Se va a levantar Miguel. Ahora, ¿quién es Miguel?
Hay mucho debate en el mundo teológico sobre quién es Miguel. No hay necesidad de debatir quién es Miguel, porque Miguel es un nombre que se le atribuye a Cristo Jesús. El nombre Miguel significa ¿quién es como Dios? También se conoce como el arcángel Miguel. Ahora escuchen bien, Jesús no es un ángel. Jesús es un mensajero. La palabra ángel significa mensajero. Jesús se llama Miguel, pero Jesús es eterno Dios, según la Sagrada Escritura. Pero Miguel es uno de los nombres de Jesús. Es el arcángel del pacto. Es el arcángel que resucita a los muertos a la segunda venida. Vendrá con la voz del arcángel y con trompeta de Dios. Es el que resucita a los muertos. Y todos sabemos que ese es ¿quién? Ese es Cristo Jesús. Así que cuando el rey del norte, el último poder, sale a destruir al pueblo de Dios, dice, se levantará Miguel. Ahora, ¿qué significa eso? Se levantará Miguel. ¿Qué significa la palabra se levantará? Tenemos que regresar al capítulo 11 para entender qué significa se levantará Miguel. Vamos a Daniel, el capítulo 11 y el versículo 2 y el versículo 3. Daniel 11 y el versículo 2 y el versículo 3. Ahora, lamentablemente, en la traducción no se traduce la palabra igual, pero es la idéntica palabra hebrea que se usa en Daniel 12:1. Levantará es la mismita palabra que vamos a ver en los versículos 2 y 3 del capítulo 11. Fíjense lo que dice allí. Y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia. Esa palabra habrá se podría traducir, se levantarán 3 reyes en Persia. ¿Qué significa eso? Que de aquí en adelante se levantarán 3 reyes en Persia. Significa que después de eso van a reinar 3 reyes en Persia, ¿sí o no? Van a ocupar el trono 3 reyes en Persia. Se van a levantar para gobernar. Ahora, note que sigue diciendo aquí, ahora yo te mostraré la verdad, he aquí que aún habrá o se levantarán 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Y luego dice, se levantará luego un rey valiente. Esa palabra levantará es la mismita palabra que se usa en Daniel 12:1. ¿Qué significa eso? Que se levantará luego un rey valiente. Significa que un rey valiente va a comenzar ¿a qué? A reinar o a gobernar. Así que dice, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Así que, ¿qué significa cuando dice que Miguel se levantará? Significa que Miguel va a comenzar a reinar. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Ahora escuchen bien. ¿Qué es el reino de Cristo? Generalmente nosotros pensamos del reino de Cristo en términos geográficos. Decimos, el reino de Cristo es este mundo, es este planeta. Pero ¿saben lo que es el reino de Cristo? El reino de Cristo se compone de los sujetos de su reino. De los fieles que pertenecen a su reino. Ahora yo pregunto, ¿cómo se determina quién es un fiel miembro del reino de Jesús? ¿Cuándo se determina quiénes son fieles miembros del reino de Jesús? Se determina en otra doctrina que en realidad ninguna iglesia enseña, sino la iglesia adventista. Se determina en el juicio investigador antes de la segunda venida de Jesús. Antes que Jesús venga, se van a investigar los casos de todos los que profesaron el nombre de Jesús. Todos los que dijeron seguir a Jesús, se van a examinar sus casos para ver si su profesión es genuina o no. Y usted dice, ¿por qué se va a hacer eso? Bueno, déjame preguntarles, ¿en la iglesia hay trigo y cizaña? ¿Sí? ¿La cizaña se parece al trigo? Sí. ¿Las cizañas son personas que profesan servir a Jesús? Sí. Entonces, ¿en algún momento hay que distinguir entre el trigo y la cizaña? Sí. ¿En la iglesia hay vírgenes sabias y vírgenes fatuas? Sí.
¿Las fatuas también profesan seguir a Jesús? Sí. Tienen lámparas y las lámparas tienen aunque sea un poquito de aceite. Lo que no tienen es aceite extra. Yo pregunto, ¿en la iglesia hay buenos peces y malos peces? Sí. Jesús usó la parábola de la pesca. Y nosotros somos los pescadores, el barco es la iglesia y el tirar la red es la predicación del evangelio. Y cuando usted tira la red, usted pesca solo pececitos buenos. No. En la iglesia hay peces buenos y peces malos. ¿Hay que hacer alguna separación? Yo no les voy a contar la historia, pero cuando yo crecí en Venezuela, íbamos a una isla que se llama Margarita, en vacación, nosotros la familia, y nos gustaba ir a una playa que se llamaba El Tirano, a donde entraban los pescadores tempranito por la mañana. ¿Y sabe qué hacían? Llegaban a la playa con las redes, y las redes tenían toda clase de animal marino. Tenían tiburones pequeños, estrellas de mar, tenían pulpos, tenían un pez así con una cabeza bien grande, con un cuerpo así delgadito, le dicen sapo allá, que tenía unas púas así venenosas, era como un bagre. Y los pescadores se sentaban en la orilla y tenían una canasta para los peces buenos y otra canasta para los peces malos, o por los animales marinos malos. Había que hacer una obra de ¿qué? De separación. La red del evangelio reúne peces buenos y peces malos, pero en el juicio Cristo examina para ver quién es quién. Yo pregunto, ¿en la iglesia hay personas que tienen apariencia de piedad, pero en realidad no tienen el poder de la piedad? Lo dice el apóstol Pablo. Yo pregunto, ¿inclusive hay ministros que se disfrazan como ministros de justicia? El apóstol Pablo lo dice. Yo pregunto, hay personas inclusive que dicen Señor, Señor, y echan demonios, y dan profecías, y hacen milagros, que Jesús va a decir, yo no los conozco a ustedes, apartados de mí, obradores de maldad. ¿Entienden por qué Cristo tiene que hacer una obra de separación antes de la segunda venida? Él tiene que demostrar quiénes son súbditos de su reino antes de regresar. Y cuando haya mostrado en el juicio quiénes en verdad son miembros de su reino está completo y se cierra la puerta de la gracia. Así que el levantarse de Miguel, que se menciona aquí, sencillamente significa que Jesús ha terminado su obra de juicio en el santuario celestial. Todos los casos están decididos para vida o para muerte. Y ahora Jesús se va a levantar para reinar sobre su reino, porque su reino, sus súbditos están ¿qué? Completos. Pero yo pregunto, ¿los súbditos de Jesús van a pasar por un tiempo de angustia aún cuando se cierre la puerta? Vamos otra vez a Daniel 12:1 para que ustedes vean. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel porque su reino está completo. Se ha mostrado quiénes son los súbditos de su reino en el juicio. Dice, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, es decir, es el defensor de su pueblo. ¿Y qué va a suceder? Después que se levanta, después que se cierra la puerta, que Cristo comienza a reinar, ¿qué va a suceder? Dice, y será tiempo de angustia. ¿Va a pasar el pueblo de Dios por el tiempo de angustia? ¿Sí o no? Según este texto, el pueblo de Dios va a pasar por el tiempo de angustia. ¿Qué enseñan hoy las iglesias evangélicas? Enseña que cuando Cristo venga en el rapto, se va a llevar a todos los fieles al cielo. Y aquí van a quedar nada más los judíos para sufrir, como si no han sufrido suficiente ya. Para ellos, el pueblo de Dios no va a pasar por el tiempo de angustia, y por lo tanto, cuando se encuentren en el tiempo de angustia, no van a tener la fe necesaria para pasar por ese periodo. Porque si usted no cree que va a pasar por un tiempo de angustia, usted no se va a preparar. Por ejemplo, si el servicio climático le dijera a usted que va a haber un huracán en la Florida, ¿usted se prepara en San Diego? No, pues no va a pasar en San Diego. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Si usted no cree que va a pasar por el tiempo de angustia, ¿para qué se va a preparar para ese evento? La mayoría de los seres humanos serán tomados por sorpresa durante el tiempo de angustia sin ninguna preparación, y muchos adventistas también. Así que dice, será tiempo de angustia,
cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Ah, pero aquí viene la buena nueva. Sí, el pueblo de Dios va a pasar por el tiempo de angustia, pero Cristo se va a levantar para defender a su reino. Porque dice, pero en aquel tiempo será que libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos, ¿dónde? Todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Cuándo fue que fueron confirmados en el libro? ¿Cuándo fueron confirmados en el libro? ¿Creen ustedes? Durante el juicio. Eso demuestra que hubo un juicio. Y se confirmó su nombre en el libro de la vida. Y usted dice, pastor, ¿se confirmó? Sí, porque cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús como Salvador personal, cuando profesamos a Jesús, Jesús anota nuestro nombre en el libro de la vida. En ese momento Jesús no se pone a mirar si la profesión es genuina o no. Sencillamente acepta nuestra palabra, de que vamos a seguir a Jesús, vamos a hacer cielo a Jesús, y Jesús anota el nombre en el libro de la vida. En el juicio se examina la vida de la persona para ver si su profesión es genuina o no. Yo pregunto, una vez que una persona ha sido perdonada, ¿se le puede revocar el perdón? ¿Una persona puede ser salva y luego perder la salvación? Las iglesias, muchas iglesias protestantes dicen, no, una vez salvo, siempre salvo. La Biblia no enseña eso. ¿Usted recuerda la parábola de los dos deudores? Parábola interesante esta de los dos deudores. Había un hombre que debía 10,000 talentos, una suma que era imposible pagar. Había desfalcado los fondos del dueño, es decir, le había robado a su maestro, a su amo. Y el amo dice, ven acá, este es el juicio, ven acá. Y examina y dice, mira, tú me debes 10,000 talentos, págame. Dice, yo no tengo con qué pagar, dame tiempo y te pago. ¿Qué tiempo? Aunque te dé 1,000,000 de años, no tienes para pagar eso. Es una deuda impagable. Y el hombre llora y clama y dice, por favor, perdóname la deuda, o dame tiempo y yo pago la deuda. Finalmente, como clama al dueño, el dueño le dice, mira, voy a hacer algo mejor, porque tú clamaste por misericordia y yo te voy a perdonar la deuda. Y él dice, ¿así nomás? Sí, porque clamaste a mí, la deuda queda cancelada. ¡Wow! Este hombre dice, fabuloso. Y sale saltando del lugar, sale contento. Me perdonó una deuda que yo no podía jamás pagar. Y cuando sale por la puerta encuentra un individuo que le debe 100 denarios. El equivalente de 100 días de trabajo. El jornal era un denario. Y se lo encuentra y le dice, mira, tú me debes 100 denarios, págamelos. Y este individuo hace lo mismo, clama y dice, ay, por favor, dame tiempo que yo te lo pago. Y dice, ¿qué tiempo? Págame ahora. Y dice la Biblia que lo agarró por el cuello y lo estaba ahorcando para que le pagara los 100 denarios. Pues resulta que los siervos del amo, que representan los ángeles, fueron allá y le dijeron al Señor, mire, ¿sabe lo que pasó con ese hombre que tú perdonaste esa deuda que él no podía pagar? Él se encontró un compañero que le debía dinero que se podía pagar y no lo quiso perdonar. Y el Señor dice, tráigame a ese reo acá. Y lo trae. Y le dice, tú no eres el que yo te perdoné una deuda grande que tú no podías pagar porque clamaste a mí. Ah, sí, como no, muchas gracias. Y dice, ¿qué es esto que yo oigo de ti? Que si yo te perdono una deuda grande que no podías pagar porque clamaste a mí, tú no eres capaz de perdonarle una deuda a uno que te debe mucho menos porque clama a ti. Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y dice que le revocó el perdón. Le revocó el perdón y lo mandó a la cárcel hasta que pagara todo lo que debía y seguro murió en la cárcel. ¿Están entendiendo? Ese hombre tenía lágrimas de cocodrilo. Él no estaba arrepentido por haberle robado a su amo. Estaba triste por el castigo que le iba a tocar. Y se demostró por la forma en que trató a su semejante. ¿Están entendiendo este asunto?
Así que, mis queridos hermanos y hermanas, Cristo va a librar a su pueblo, todos los que están escritos en el libro, cuyos nombres son confirmados en el libro, en el juicio, a donde se examina a cada profeso seguidor de Jesús. Ahí está en Daniel 12 y el versículo 1. Ahora, quiero que recuerden la palabra libertado. En aquel tiempo será libertado tu pueblo. Mañana vamos a hablar un poquito más de esta palabra. Saben que en Daniel, la palabra libertado se encuentra solamente en 3 capítulos de Daniel. En Daniel 12:1, que leímos. En Daniel 3, los jóvenes que fueron echados al horno de fuego. Y en Daniel 6, cuando Daniel fue echado al foso de los leones. Los únicos lugares en el libro de Daniel a donde se usa la palabra librado o librar. Entonces debe haber una conexión entre Daniel 12:1 y Daniel 3 y Daniel 6. ¿Están conmigo hasta ahora? Ahora vamos a otra historia de la Biblia. Recuerden nuevamente los elementos comunes. Un remanente que fiel. Enemigos. Un tiempo de angustia. La fe del fiel Hijo de Dios es probada. Dios se demora en responder la plegaria de su siervo y finalmente su siervo es librado. Ahora vamos a estudiar la vida de Jacob, porque ustedes saben que esto se llama el tiempo de angustia de Jacob. Pues si se llama el tiempo de angustia de Jacob, ¿a dónde tenemos que ir para entender el tiempo de angustia de Jacob? Pues sería bueno ir a la historia de Jacob, si es el tiempo de angustia de Jacob. La historia de la angustia de Jacob se encuentra en Génesis 32. Vayan conmigo a Génesis 32. Y les voy a compartir algunos detalles. Por la premura del tiempo no podemos cubrir toda la historia, pero les voy a dar los puntales, los puntos más importantes. En esta historia, Jacob estaba regresando a su hogar después de 20 años de ausencia por haber engañado a su padre y robado la primogenitura a su hermano. Cuando se está acercando a su hogar perdido por causa de su pecado, escucha que su hermano Esaú, a quien le robó la primogenitura, está viniendo contra él con 400 hombres armados hasta los dientes, con el fin de destruir a Jacob y a su familia por lo que Jacob había hecho 20 años antes. Jacob temía que su pecado había sido tan grande que Dios no le podía garantizar protección, que su pecado era tan inmenso ante la vista de Dios que Dios no iba a poder cumplir su pacto para con él y protegerlo de la ira de su hermano. Y por lo tanto nos dice la historia que Jacob fue a la orilla del arroyo de Jaboc y allí vació su corazón en oración a Dios. Pidió a Dios 2 cosas. 1, dame la seguridad del perdón. Dame la seguridad de que tú me aceptas, de que mi pecado ha sido perdonado. Y luego dice, con esa certeza, dame la seguridad que tú vas a protegerme de la enemistad de mi hermano que viene con los 400 hombres con la intención de destruirme junto con mi familia. Vamos a leer la historia, como se encuentra en Génesis 32, 9 al 11. Aquí se describe la oración de Jacob. Y aparece otra vez la palabra clave. Dice allí, y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham, y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Y luego noten lo que dice Jacob.
menor soy yo que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Jacob está diciendo, Señor, yo no soy digno de que tú me perdones ni de que tú me aceptes. Y luego sigue diciendo, pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Y luego, ¿cuál es la palabra del versículo 11? ¿De quién? De la enemistad del hermano. ¿Tiene Jacob un enemigo, sí o no? Sí. Él es el remanente fiel. Él tiene un enemigo. Está pasando por un tiempo severo de angustia, vaciando su oración a Dios para tener la certeza del perdón y la protección de Dios contra su enemigo. Sí. ¿Dios contesta la oración inmediatamente? No, eso lo vamos a ver en un momento, pero finalmente Dios interviene y lo libra de la ira de su hermano. Vamos a notar que cuando Jacob está a la orilla del arroyo Jaboc, de repente viene un individuo y empieza a luchar con él. Y él cree que es un enemigo y empieza a luchar con este misterioso personaje. Cuando estaba muy cerca de la mañana se dio cuenta que no estaba luchando con un mero ser humano, que estaba luchando con el ángel del pacto, estaba luchando con Jesús. Lo vamos a ver en unos momentos. Estaba luchando con Jesús. Y cuando estaba por amanecer, Jacob le dice a este personaje, Señor, dame la seguridad del perdón. Dame la seguridad que me vas a proteger de la ira de mi hermano, que no vamos a perecer. Y el ángel le dice, suéltame, que amanece. Me voy. ¿Y qué hace Jacob? Jacob dice, nada de eso. Se aferró de él y dijo, no te soltaré hasta que me bendigas. Y luego, otra vez el ángel dice, suéltame, porque amanece. Jacob dice, no way. No te soltaré hasta que me des la certeza del perdón y que tú me vas a proteger de manos de mi enemigo. Y nos dice la historia que en ese lugar el ángel bendijo a Jacob. Y luego le cambió el nombre porque su carácter había cambiado. Dios le dijo, tu nombre no será más llamado suplantador. Jacob significa suplantador, alguien que procura robarle el puesto a otro. Sino que tu nombre será llamado Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. Leamos la historia como se relata en Génesis 32, 24 al 30. Génesis 32 y el versículo 24. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras que con él luchaba. Y dijo el personaje, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, que significa príncipe de Dios. Porque has luchado con Dios y con los hombres y has, ¿qué? Vencido. Entonces Jacob le preguntó y le dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Ahora, ¿quién fue este personaje con quien luchó Jacob toda la noche para tener la seguridad del perdón y la seguridad de la protección contra la ira de su hermano? La Biblia lo describe de dos formas. Noten el libro de Oseas, el capítulo 12 y el versículo 4, ¿con quién fue que luchó Jacob? Oseas 12 y el versículo 4.
Interesante este texto, ¿verdad que sí? Dice, ¿venció a quién? Con el ángel, con Dios. ¿Jacob venció a quién? Venció al ángel y prevaleció. Lloró y le ¿qué? Y le rogó. En Betel le halló y allí habló con nosotros. ¿Con quién estaba luchando Jacob? Dice que estaba luchando con el ángel. Lloró y rogó al ángel, dice aquí. Y usted dice, entonces, ¿el que estaba luchando con Jacob era el ángel? Sí, era el personaje que en el Antiguo Testamento se le llama el ángel de Jehová. Jesús. Ahora vuelvo a decir que el ángel de Jehová no es un ángel, no es una criatura. El ángel de Jehová es Jesús. Y Jesús es eterno Dios. Pero en el Antiguo Testamento se le llama el ángel o el mensajero de Jehová. Y ustedes dicen, ¿cómo sabe que ese ángel en realidad era Jehová? Por el nombre que Jacob le puso al lugar. Noten Génesis 32 y el versículo 30, el nombre que le dio Jacob a ese lugar. Dice en Génesis 32, 30, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar, ¿qué cosa? Peniel. ¿Sabe lo que significa la palabra Peniel? Viene de dos palabras hebreas, pen y el. Significa rostro de Dios. ¿Cómo llamó Jacob el lugar donde luchó con el ángel? El rostro de Dios. ¿Por qué razón? Dice, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue, ¿cuál es la palabra clave ahí? Fue librada mi alma. ¿Están captando la perspectiva? Ahora yo pregunto, al final de la historia, ¿los enemigos del pueblo de Dios van a venir en contra de ellos? ¿Ustedes creen? ¿El pueblo de Dios va a clamar día y noche para que Dios los libre de manos de sus enemigos? ¿Su fe será severamente probada? Ciertamente que sí. El pueblo de Dios finalmente se la ha librado de la ira de la bestia, de su imagen y de la prueba sobre su marca. ¿Cómo no? Ahora queremos ir a otro ejemplo del Antiguo Testamento. El cautiverio de Israel en Babilonia. Permítanme mencionarles los elementos claves antes de leer el pasaje que se encuentra en Jeremías, el capítulo 30, y vamos a leer Jeremías 30 y empezando con el versículo 5. Escuchen bien el marco histórico. El remanente fiel en esta historia es el pueblo de Israel. El enemigo del pueblo de Israel en esta historia es Nabucodonosor y los babilonios, que llevaron al pueblo de Dios cautivo a Babilonia. El tiempo de angustia que pasó el pueblo fueron los 70 años que pasaron allí cautivos en Babilonia, bajo el mando de su enemigo Nabucodonosor y de los babilonios. Yo pregunto, ¿se demoró Dios en librarlos? Se demoró 70 años. Sí, fue un tiempo de agonía para el pueblo de Dios mientras estaban cautivos. ¿Cómo no? ¿Su fe fue severamente probada? Sí, pero finalmente Dios intervino y libró a su pueblo del cautiverio a Babilonia y al rey Nabucodonosor. Vamos a leer el pasaje como se encuentra en Jeremías 30 y el versículo 5. Porque así ha dicho Jehová. Hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Inquirid ahora y mirad si el varón da a luz. Sabemos que el varón no da a luz, pero estos dolores del pueblo son tan grandes que parecen dolores de una mujer en parto. Inquirid ahora y mirad si el varón da a luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. ¿Pueden captar la agonía y el sufrimiento que se describe aquí? El dolor que está pasando el pueblo de Dios porque están cautivos. Y luego dice en el versículo 7, ¡ah! ¡Cuán grande es aquel día!
tanto que no hay otro semejante a él. ¿Recuerdan Daniel, el capítulo 12:1, donde dice que tiempo de angustia cual no se ha visto jamás? Aquí está la expresión, que no hay otro semejante a él. Y luego, ¿cómo se llama este tiempo? Tiempo de angustia, ¿para quién? Para Jacob. Ahora es el pueblo, porque en este tiempo Jacob estaba muerto. Jacob es un sinónimo del pueblo de Israel. Dice, tiempo de angustia para Jacob, pero ahora escuche la palabra clave otra vez. Pero de ella será librado. Gloria a Dios. ¿Están viendo en todas estas historias el tema clave? Mas será librado. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello, es decir, del enemigo. Voy a quebrar su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas. Y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Eso no puede ser el David literal, porque David ya estaba muerto. Está hablando de quién va a reinar sobre su pueblo. No David, sino el hijo de David, que es ¿quién? Cristo Jesús. Vamos a notar otro panorama que da la Biblia. Mateo 24 y el versículo 21 y 22. Hermanos y hermanas, nosotros ni siquiera nos imaginamos cómo va a ser ese periodo. Nosotros ahora vivimos más o menos cómodos. Tenemos nuestra casita, tenemos 1 o 2 carros, tenemos algo de dinero en el banco, tenemos ropa, tenemos libertad para movilizarnos de un lado para otro, podemos reunirnos libremente en la iglesia. Todo eso va a llegar a su fin. El pueblo de Dios lo va a perder todo, lo vamos a ver en la próxima historia que voy a cubrir. Y el pueblo de Dios va a tener que huir y dejarlo todo. ¿Está usted dispuesto a dejarlo todo? Me hace pensar de algunos adventistas que dicen, pastor, a mí no me alcanza el dinero para diezmar. No me alcanza. Y yo les digo, mire, yo tengo una fórmula donde siempre les alcanza diezmar. Diezmen primero. Y cuando digo eso, dicen, ay, pero si diezmo primero no me alcanza para pagar las cuentas. Entonces, usted por pagar las cuentas le va a robar a Dios. Y saben que muchos de esos mismos que dicen, no me alcanza el dinero para diezmar, dicen, pero el día que lo tenga que entregar todo por Cristo, lo entrego todo. ¿Y qué le hace a usted pensar que si no está dispuesto a devolverle a Dios el 10%, de repente le va a devolver la vida?